como vosotras más o menos estáis presentadas, también os quiero presentar al resto de asistentes, ¿no? Que deciros, sobre todo, que son casi todos representantes de colectivos, asociaciones, de la universidad o de empresas de gestión cultural, ¿no? Que trabajan la música, la danza o las artes visuales en programas pues, de ámbito ya sea clínico, ya sea didáctico, etcétera, etcétera. Un abanico bastante amplio, pero siempre a través del arte, ¿no? como herramientas de trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor nos quedamos con ganas, ya que uno de los hechos importantes de este día era la presentación del ensayo, que Diana nos cuente un poquito más. Y quizás yo creo que sería oportuno, ¿no? Que empezaras contando un poco más del proyecto, ¿no? Vale, perfecto. A ver, ¿por dónde comienzo? Pues mira, puedes hablarnos un poco de la Dolorita y del espacio físico, y también estaría interesante describir un poco el perfil de los chavales, para empezar, ¿no? Sí, sí. A ver, les cuento un poco sobre Caracas. Caracas es la capital de Venezuela, por si acaso. Y Caracas es una ciudad que está muy dividida en general, ¿no? O sea, es una ciudad moderna, pero tiene divisiones y está muy polarizada entre clases sociales, por decirlo así, ¿no? Hay una parte que es de la ciudad urbana como tal, pero la ciudad aloja en ella la favela más grande de Latinoamérica, después de la de Brasil. Una favela como tal, o sea, yo no uso esa palabra, yo uso la palabra barrio, pero aquí barrio es como cualquier sector, ¿no? Una favela es como una comunidad informal como tal, en donde usualmente viven personas de muy bajos recursos, muy pobres, arquitectura muy improvisada y bueno, y miles de problemas debido a eso, ¿no? Entonces, bueno, Caracas aloja ahí Petare. Petare es la favela que está ahí de Caracas, enorme. No sé, para el momento que yo hice la investigación, dentro de Petare nada más estaban así viviendo 2 millones de personas. Hoy en día creo que van por 5 o 6, y Caracas tiene 15 millones más o menos de personas. Entonces, bueno, esos son los números, ¿no? Usualmente las personas que viven en el centro de Caracas no van para el barrio, y las personas que están en el barrio no van para el centro de Caracas. Está completamente dividido, son mundos paralelos, ¿no? El eje principal de la delincuencia es en los barrios, y es la fuente principal de donde los delincuentes nacen y se forman y aprenden a ser delincuentes, ¿no? Cuando hablo de delincuentes en Caracas, hablo de jóvenes más o menos entre 15 años y 22 años, que no es que roban en la calle, sino que, bueno, roban en la calle, claro que sí, pero bueno, asesinatos en serie, venta de drogas masiva, venta de armas masivas. O sea, es una ciudad que tiene mucho de esto, y en el momento en el que yo comencé a trabajar, lo que estaba como más en boga, por decirlo así, o sea, lo demás de moda eran los secuestros. Había hasta una banda grandísima que se llamaba Secuestro Express, que es que te secuestran y tu secuestro es express, o sea, dura 3 horas, 4 horas, mientras tu familia rápidamente consigue un dinero para que te liberen, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto es que yo me intereso por este trabajo, ¿no? Porque, bueno, me empiezo a dar cuenta de lo dividida que está esta ciudad, de el miedo que tiene toda la gente por el nivel de delincuencia que cada vez está creciendo y creciendo cada vez más. Bueno, si me pongo a explicar por qué está creciendo, obviamente empezamos con el tema político, Hugo Chávez, etcétera, etcétera, y no me voy a ir por ese lado porque voy a estar que sí 3 horas hablando. Pero voy ahí por eso, porque estaba viviendo en una ciudad en la que yo no podía salir de mi casa para tomarme un café sin estar muerta de miedo.
¿no? Y toda la gente alrededor mío tampoco, y hoy en día sigue siendo igual, ¿no? Por ejemplo, bueno, la gente tiene coches y cierra, bueno, blindan los coches, los cierran completamente, todo el mundo está paranoico. Salir para la calle y caminar en una acera así tranquilamente es un lujo, o sea, es un lujo completo que ya nadie se da. Y estos son los aspectos que más me dan curiosidad, ¿no? Después, bueno, tener contactos directos con delincuentes. Bueno, a mis padres los han robado no sé cuántas veces. A mí no me han robado casualmente, toco madera. Pero bueno, el contacto más directo que tuve fue con mi mejor amiga, que la secuestraron 3 veces en un espacio de, no sé, 1 año y medio más o menos. Entonces, bueno, la última vez que la secuestran, ella tuvo como una relación más amena y cercana con los secuestradores porque estaba harta de todo el tema y decidió hablar con ellos y invitarlos a una cerveza o decirles como que, bueno, vamos a tomarnos una cerveza mientras mi madre o mi familia consigue todo el dinero que ustedes están pidiendo, ¿no? O sea, era como un poco cínico todo. Pero al final como que cuando me narra su experiencia, me doy cuenta como de la complejidad que está detrás del delincuente, ¿no? Que no es como la idea clásica que a mí me habían enseñado, que es que, bueno, los delincuentes son todos malos y todos merecen ir a la cárcel y merecen morir, ¿no? Cosas así. Eso es como lo que tú estás en Caracas y todo el mundo te dice, ¿no? Y de repente empiezas a escuchar un poco más y los escuchas a ellos y ellos te dicen, no, pero es que mi sueño es ir para la cárcel, porque la cárcel es la universidad para mí, ¿no? Entonces me enseñan todas las cosas, ¿sabes? Y soy parte de un clan y soy parte de esto, entonces soy mejor, ¿no? Soy mejor como delincuente, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces estas son las cosas que hacen que yo vaya para una favela y indague un poco sobre este tema, ¿no? Eso paralelamente a haber estudiado en una universidad pública que también genera muchos contrastes con gente, con diferentes personas que tienen una perspectiva de la ciudad completamente diferente. Y eso también, bueno, cosas se fueron uniendo. Conocí a un chico de La Dolorita, que es este barrio, que este chico era asistente de una fotógrafa española, por cierto, de la agencia Magnum, que estaba haciendo un trabajo periodístico sobre bandas delincuenciales y sus muertes y todas las personas que matan y todo esto, pero era un trabajo como bastante directo de fotografía, de tomar fotos de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, conocí al chico que la llevaba para todos lados. Esta chica se ganó no sé cuántos premios. Después se fue y él quedó como con ganas de seguir, ¿no? De seguir llevando gente para el barrio. A todas estas, esto fue como, no sé, yo era chiquitica, tenía como 16 años cuando lo conocí a él. Y él dice, bueno, vamos al barrio y tal, yo te muestro el barrio, ¿no? Y para mí eso era así como, wow, ¿no? Voy a salir de la burbuja en el que estoy, porque es demasiado polarizada esa ciudad, ¿no? Un minuto. Entonces tú entraste en contacto con el barrio ya a los 16 años. Sí. Pero tu trabajo se desarrolló cuando acabaste la carrera ya con tu tesis, ¿verdad? Exactamente. Cuando tenías 21. Exactamente. Vale. Claro, O sea, llegaste ya ya yo lo conocía a él, entonces bueno, estas son como las cosas que se unieron para yo hacer ese trabajo. Es un trabajo que se hace porque tenía este contacto clave dentro de la favela, porque si no, no hubiese podido hacerlo. Claro. Entonces, ¿Y cómo bueno, fue por esa eso... primera impresión de llegar a la favela? Cuéntanos un poco esas experiencias que, bueno, pues son interesantes. Bueno, fue muy interesante porque, bueno, yo iba con este chico que me introdujo en el lugar y bueno, fue muy grato también estar con él que me va diciendo todo, porque es que uno solo no sobrevives ahí, obviamente,
porque no sabes los códigos, no sabes nada de cómo estar dentro de ese espacio. Tú llevabas previamente unos objetivos, que estaría bueno comentar, ¿no? Un poco cuáles eran los objetivos y un poco la metodología también, ¿no? Sí, yo quería profundizar un poco en cómo el delincuente construye la idea de violencia en su vida. Ese era como el objetivo principal de la investigación. Y para hacerla necesitaba conseguir a delincuentes directamente. Obviamente estaba graduándome de psicología clínica y me estaban pidiendo que tuviera una investigación desde la psicología clínica con un dispositivo clínico. Entonces, mis tutores y mis profesores, toda la gente que te supervisa como una investigación, me decían, bueno, tienes que hacer un dispositivo clínico con delincuentes, ¿no? Y yo no sabía muy bien qué hacer porque no lo veía viable, pero igualmente el tema era más fuerte y quería hacerlo, quería indagar en ese tema. Entonces, por eso es que voy primero y los conozco y me meto en el lugar para ver qué tipo de posibilidades tengo de trabajar con estas personas. Cuando entro al barrio, veo primero que hay una vida completamente distinta a la mía, no solamente de gente, que es pobre y que está en una situación tal y cual, no, sino que son códigos completamente distintos. O sea, por ejemplo, de subir al barrio, subir a una favela, la favela en donde yo estaba trabajando queda como en una montaña, y entonces, tenía que tomar diferentes medios de transporte para llegar para allá, transportes públicos. El transporte público en Venezuela no funciona, entonces son transportes informales de el señor que se para en la esquina y grita, ¡La Dolorita! Y entonces uno se monta ahí, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces este chico me iba diciendo todo, ¿no? Como, saluda a ese señor, saluda a esta señora. Estos son los que hacen esto, estos son los que no sé qué, ¿no? Y entonces yo estaba con muchísimo miedo por juicios previos, de que todo el mundo, los juicios previos que uno tiene de los barrios es que si entras te van a matar. O sea, si eres blanca y entras a un barrio te van a secuestrar, te van a matar. Los malandros, que son los delincuentes, es la palabra delincuentes, son malos y tal. Y entonces, obviamente uno tiene esto en la cabeza y está muerto de miedo, pero me metí igual con él porque él me está diciendo que todo está bien. Y me dice, cierta seguridad, ¿no? Y me dice, tú saluda a la gente y tú ven, ¿sabes? Ya. Y la verdad es que en 2 segundos se te tumba completamente todo ese juicio, porque ves que lo único que ves es que hay gente que está viviendo ahí igual que tú. Claro, todo el mundo te ve porque eres completamente diferente y que esta chica es de ciudad, ¿no? Esta vino de la ciudad. Pero si tú estás ahí honestamente, transparente, amable y saludas, no hay por qué tener miedo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es ese tipo de cosas que me fui viendo durante el camino, ¿no? Este chico lo hizo muy bien, me hizo saludar a todo el barrio, o sea, todas las personas de la calle las tenía que saludar, sobre todo los que están armados, porque los que están armados son los que cuidaban la zona. Hoy en día ya no están así, pero antes habían bandas que cuidaban las zonas, las diferentes zonas de las favelas. Entonces, estas personas casi que tienes que rendirle pleitesía, ¿no? Tipo, hola, voy a entrar a tu lugar y no voy a hacer nada malo, ¿sabes? ¿No? Y entonces, este tipo de códigos diarios fueron esenciales para poder hacer este trabajo, que yo pensé que podría ser un poco más sencillo, pero cuando veo que es un mundo completamente diferente... Una pregunta, ¿tú llevabas el método de trabajo con la fotografía que vamos a ver ahora No. previamente o no? Primero No. tuviste la toma de contacto y después decidiste cómo hacerlo. Sí, cuando yo los conozco a ellos, los participantes, los fui conociendo poco a poco porque primero tenía que deslastrarme un poco del juicio moral que yo tenía o sea, yo no puedo entrar a una favela en el que todo el mundo es desconocido para mí y estoy yo a la defensiva un poco, estoy con miedo y a apuntar a gente y decir tú eres malandro, tú vas a hacer mi investigación, ¿sabes? Me parecía un error rotundo yo juzgar desde ese lado porque no iba a saber quién es quién, ¿no? Entonces, tuve que hacer como toda una encuesta, hablar con señoras que viven ahí, las señoras del barrio son las que mandan
las madres, ¿no? Las abuelas, hablar con ellas, ver quién era quién, ver qué significa ser malandro para ellos, qué es ser un delincuente. Me di cuenta que ellos lo distribuyen en ese momento, 3 tipos de jóvenes delincuentes, los más profesionales, por decirlo así, que son los que ya fueron para la cárcel es la universidad, y sobrevivieron una cantidad de enfrentamientos entre bandas y han vendido droga y vendido armas y son organizados. Esos son como que el escalafón más alto. Y luego están los del medio, que serían chicos entre 15 y 20 años más o menos, que se encargan como de cuidar el territorio. Son diferentes territorios dentro de la favela, es como por decir distritos, ¿no? Por decirlo así. Y ellos no venden armas ni hacen nada de esto, pero sí cuidan la zona. Y en la zona se esconden estas armas y secuestran gente y la meten ahí y cosas así, y ellos son los que cuidan la zona. Y luego los más pequeñitos que son de 9 años, 10 años, 12 años, son los que se inician en este tema, son los que hacen como más mensajería, por decirlo así, ¿no? O los mandan a hacer las peores tareas a los niños más pequeños, ¿no? Por ejemplo, ve a la zona tal y tienes que matar a tal persona, le dan una pistola y un niño de 9 años se va corriendo con un bolsito, y eso sucede porque no se puede imaginar, nadie se puede imaginar que un niño de 9 años va a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es menos sospechoso que un tío fortachón con una gorra y tal, ¿no? Entonces, bueno, cuando veo esto, decido trabajar con los del medio, ¿no? Con los que son de los territoriales, los que están en el espacio, en el lugar. Y entonces empecé a preguntar que quiénes son los de esta zona. Y todo el mundo me decía, ellos. Háblate con Rubén, habla con Rubén es el líder. Y bueno, yo empecé a preguntar con este compañero mío, ¿quién es Rubén? ¿Dónde está? Y así es que llegamos a ellos. Entonces, bueno, sigo, ¿no? Bueno, entonces, nada, fue súper interesante porque llegar así a una banda de chicos que están ahí como parados en una esquina viendo qué, ¿no? qué va a pasar, y decirles con esta cara y que, hola, ¿qué tal? ¿No? O sea, yo estaba muerta de miedo, o sea, literalmente. Pero bueno, no sé por qué, confiaba mucho en mi compañero, que es de ese barrio, y entonces era literalmente que yo decía algo y él lo traducía a su lenguaje, a su slang, ¿no? Que yo intentaba hacerlo, pero cada vez que lo intentaba hacer se me reían en la cara y que, o sea, estás fracasando completamente en tu intento de decir groserías y de, ¿sabes? O sea, no lo hagas y ya. Ese proceso de acercamiento tiene que tener cierta complicación, ¿no? Pero sí. bueno, lo superaste fenomenalmente, claro. hasta el punto de después llegar a tener unos lazos de amistad que perduraron en el tiempo, ¿no? Que eso es muy interesante. Sí. Bueno, cuando comienzo a trabajar con ellos, nada, lo más importante era como que ganarme su confianza, porque son chicos que están a la defensiva, o sea, pero completamente a la defensiva. Pero yo decidí intentar ser honesta y tranquila y no responderle a ese lenguaje que ellos estaban imponiendo, ¿no? Porque de una ya te acercas a una banda así y ellos ya creen que ellos hicieron algo malo y que tú eres un policía o que eres una espía o que hiciste tal, ¿sabes? Y entonces, bueno, que nada más yo les explicara un poco, bueno, yo soy investigadora, estoy haciendo este trabajo, me interesa trabajar con ustedes a través de la fotografía, quiero oír las historias que ustedes tengan que contar. Todo esto cuando les dije la palabra fotografía y historias que ustedes tienen que contar, ahí se rompió algo en ellos, ¿no? Como sus caras ellos tienen como unas caras de delincuentes que de repente se quitan y son personas ya, o sea, son chicos, son adolescentes, tímidos, con miedos, ¿sabes?
Y a partir de ahí les entregaste una serie de cámaras desechables, ¿no? A cada uno de ellos. Sí, ¿Y qué les planteaste? Bueno, primero los conocí uno por uno. Así, primero que todo, fueron veces de ir y conocer cuál era la banda, cuántos eran y quiénes estaban dispuestos a hacer este trabajo. Luego los conocí uno a uno, fueron conversaciones individuales en el que ellos me contaban un poco sobre sus vidas, pero de forma bastante libre. Yo o sea, no fui preparada con preguntas en específico, sino que quería que ellos mismos así mostraran lo que querían mostrar. Y luego les daba una cámara desechable y les decía como, bueno, aquí tienen esta cámara, les enseñaba cómo se usa la cámara, pero no hice clases de fotografía como tal, de así se compone una foto, este fotógrafo, tal, porque me parecía que era como que dirigirlos hacia un lugar que era mío, ¿no? Entonces yo quería que ellos hiciesen cualquier cosa que ellos quisiesen hacer, ¿no? Entonces, bueno, cuando les doy la cámara, les digo, bueno, esto es para que ustedes tomen fotos de sus vidas, de cualquier cosa que consideres importante. Más nada. Después vamos a revelar la cámara, yo voy a traer las fotos y nos vamos a sentar uno a uno para conversar sobre las fotos. Y ya. Y bueno, así fue. Obviamente el asunto duró bastante tiempo, porque hacer que unos chicos así se comprometan con cualquier cosa es bastante complicado. Hacer que no pierdan la cámara, que no la revendan, Alguno la que perdió, de hecho, ¿no? uno la perdió, a uno se lo destrozó un policía pensando que tenía droga adentro y se la pisó así y me dio la cámara así rota y que perdón, ¿sabes? Cosas así. Eso fue súper interesante para la investigación y también por eso empecé a hacer un diario de investigación, porque me pasaban tantas cosas en el día o pasaban tantas cosas que yo consideraba relevantes de toma de decisiones, de diálogos con personas en la calle, de cosas así que pasaban, que decidí hacer las crónicas por eso, porque sentía que tenían que ver con la investigación. A mí me gustaría a lo mejor que, Montserrat, tú pudieras Sí. contextualizar teóricamente un poco el trabajo de ella, porque lo conoces perfectamente y lo has analizado bastante bien. Entonces, quizás esa parte de La parte contextualización teórica. teórica puede estar muy bien que tú lo expliques un poquito, ¿no? Pues quizá no lo conozco perfectamente, lo suficiente como para poder decir algo, ¿no? Porque conocer perfectamente el trabajo de, o sea, una aplicación tan compleja como la que pone en marcha, en este caso, Diana Rangel, es difícil porque no soy Diana Rangel. Entonces leo el producto que viene de su experiencia, una experiencia que en principio era una aplicación clínica, ¿no? Que viene de, o sea, que tiene un origen universitario, doctoral, y que ese es el punto de partida, tal como está comentando Diana. Pero en la medida en la que va trabajando en el territorio in situ, van ocurriendo las cosas que ocurren en la vida y también ocurre que las va recogiendo. Y eso va modificando, en principio, el supuesto teórico del que parte, digamos, la tesis de la que parte para desarrollar una aplicación. En ese caso, en principio, era de carácter psicoterapéutico, entiendo, ¿no? Sí. Básicamente. Cuando nos encontramos con el ensayo de Diana Rangel, lo que valoramos como algo, digamos, extraordinario, quiere decir que no estaba en el orden de lo habitual, es que precisamente esto, o sea, que el supuesto teórico del que parte se va modificando a lo largo de la investigación, y eso dice mucho dice mucho, no sé, dice de la posición subjetiva del que está trabajando ahí, ¿no? O sea, alguien que tienes un punto de partida en cualquier investigación y te ajustarás más o te ajustarás menos, pero ¿qué ocurre? Que si estás trabajando con personas, y en este caso personas que no pertenecen al ámbito al que pertenece Diana Rangel, como ella ha explicado, hacerse cargo de todo eso puede ser complejo, incluso puede dar lugar a que te retires, ¿no? Claro, por otra parte, la formación de Diana, a propósito de las cosas teóricas, es una formación amplia. Tiene, por una parte, psicóloga clínica, también es educadora y también es artista visual. Entonces, claro, trabajar
con uno solo de los aspectos en un espacio tan complejo como algo que está no al margen de la ciudad, sino en el margen, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con este tipo de prácticas, ¿no? De prácticas y de constituciones políticas. O sea, no es que la favela esté al margen, está en el margen de la ciudad, porque hay algo del orden de la urbanidad de lo que ese espacio no participa como participa el centro, digamos, participa de otra manera, ¿no? Entonces, entiendo que Diana Rangel estaba trabajando en el margen, o sea, con personas que provienen de otro medio, que están organizados de otra manera, la ley es otra que la suya. Y trabaja como psicóloga clínica, o llega ahí como psicóloga clínica, como artista, que lo es, y como educadora, que también lo es. Un proyecto complejo, ¿no? Entonces, teóricamente, ¿qué ocurría con este ensayo a la hora de afrontar la valoración? O sea, que todo eso estaba en juego y que hay una pregunta importante que es ¿qué es la producción artística? ¿Y qué es la producción artística en un contexto de esta naturaleza? O sea, cuando hay algo del orden de la clínica que queremos poner en marcha, yo soy clínica, me dedico a la clínica, no me dedico a la cosa artística, ¿no? Sí a pensarla, ¿no? Pero estaba esto, o sea, pensar qué es la producción artística, qué hago utilizando, qué hace alguien utilizando técnicas y procedimientos que utilizan los artistas para producir. El resultado será o no será una producción artística y entre tantas cosas y muchas más que nos planteamos, porque fue un debate intenso y una lectura, bueno, en fin, creo que suficiente, pensamos que lo que había ahí, en definitiva, era algo que tiene que ver con el producto artístico, pero por parte de Diana. Teniendo en cuenta que hay algo en lo que es el pensar modalidades de la producción artística contemporánea que no tienen nada que ver con la clínica desde mi punto de vista, eso lo discuto y lo puedo sostener, pero que sí que tienen que ver con los métodos y procedimientos de los artistas. Producciones actuales, lo que deriva desde los años 60 de lo que es el pensar la producción artística. Bueno, desde los años 60 no, desde Duchamp, ¿no? Ese momento en el que la producción artística ya no es lo que queda de un proceso de, lo que sea, de trabajo artístico, que eso sería la obra, todo lo que tenemos aquí, magnífica, excelente colección, pues es lo que queda después de un proceso de elaboración muy complejo. Y creo que lo que queda creímos todos, lo compartimos, porque un jurado suele compartir el resultado, en el que, por supuesto, Susana participaba y además lo compartimos también, o sea que no hubo disensión, ¿no? Lo que quedaba ahí era lo que tiene que ver con, bueno, con el resto de un proceso de investigación, creo que artística, o creímos que artística, básicamente. Y eso no es al margen del resultado. No es al margen del resultado, del efecto que pudo producir ese trabajo de alguien que, como Diana Rangel, que se acercó ahí con un supuesto complejo, tuvo efectos en las personas con las que trabajó. No en el sentido del cambio social, porque me parece algo realmente pretencioso, o sea, arte y cambio social me parece muy grande, a mí me excede, a otros no, pero a mí me excede, no lo puedo concebir como posible, pero sí que concibo como posible que el trabajo de alguien, si desea estar ahí, tiene efectos en los que están alrededor, eso no me cabe ninguna duda. Como pasa en la clínica también, y ahí sí que hay un punto de encuentro, ¿no? O sea, en la clínica lo que funciona no es, desde mi punto de vista, no es la aplicación sistemática de tal o cual procedimiento, de tal o cual protocolo, eso funciona desde un punto de vista estadístico y a mí eso no me interesa mucho o casi nada, pero lo que sí que funciona es el saber, digamos, textual, referencial, articulado en la clínica, al saber hacer clínico, porque quieres estar ahí. Sobre todo por eso, ¿no? Porque el deseo está en juego, digamos, ¿no? No el deseo de curar a nadie, creo que en principio eso también estaba en el ensayo de Diana, desde un punto de vista práctico y teórico, o sea, el interrogante sobre el cambio, las posibilidades de producir un efecto terapéutico. Y ahí también había otra pregunta que en el ensayo de Diana está, que circula de principio a fin, que es ¿qué es lo terapéutico? ¿No? ¿Qué es lo terapéutico? ¿Qué dimensión tiene eso? ¿Qué dimensión tiene lo artístico? ¿Y qué dimensión tiene lo educativo? Entonces, yendo de nuevo a las conclusiones, pensamos que la vertiente educativa estaba muy presente. La clínica, habría que pensar qué es eso también, o sea, un interrogante fuerte sobre qué es la clínica. La clínica me refiero sobre todo al ámbito de lo psicosocial o de la salud mental, si queremos, ¿no? Yo puedo hablar más de
lo que es eso que definimos como salud mental que de lo psicosocial, que aunque tengo experiencia no puedo decir tanto como de lo otro. Y de lo artístico, bueno, pues puedo decir, la verdad es que muy poco porque no estoy ahí. Entonces es interesante porque alimenta las preguntas. Es lo que puedo decir así, un apunte breve sobre él. También sería interesante, igual ya para después dar paso a Elisa, pero un poco que apuntes las conclusiones que te llevaron, que conseguiste sacar del trabajo, ¿no? Un poco de forma general. Vale, sí. De forma general, bueno, yo quería entender un poco la construcción subjetiva de la violencia para jóvenes delincuentes. Eso se pudo entender un poco mejor, lo pude comprender un poco mejor, ellos me lo hicieron ver también a través de las fotografías. Las fotografías que tomaron dieron pie a muchísimas conversaciones sobre temas varios de sus vidas. Ellos no hicieron fotos sobre la violencia o sobre, ¿no? Sino que estaba estaba presente en todos los aspectos de sus vidas y en su forma de relacionarse con los otros y en cosas que han visto desde pequeños y es completamente normal relacionarse de esta forma y tener este tipo de conductas, ¿no? Eso me pareció súper interesante de conversar con ellos y de que se plasmara a través de las fotografías. Así que, bueno, la pregunta de investigación como tal, básica con la que comencé, se respondió de cierta forma. También como que otra respuesta que salió es el nivel de complejidad que eso lleva, que obviamente como que rompía un poquito con la idea del ser delincuente que estaba siendo la líder en Venezuela en ese momento, de, bueno, ¿qué hacemos con los delincuentes y por qué son malos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí sí salió algo interesante que decir sobre las personas que están en esa situación, ¿no? Que es tratar de cambiar un poco el punto de vista con la que se ve a estos chicos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, otra cosa que sucedió fue el efecto que causó las conversaciones, mi presencia en el lugar y las fotos como tal, ¿no? Cosa que yo no lo había previsto porque no estaba dentro de la investigación que tomar una serie de fotografías con unos chicos los cambiaran, ¿no? Por decirlo así, o los salvaran, ¿no? Obviamente después esto fue un lío porque como conversamos tanto todos juntos y después cada uno organizaba sus ideas con un otro, que soy yo, en ese sentido, ellos mismos se daban cuenta de cosas o hacían lógica básica, ¿no? De, oye, por ejemplo, uno tomó fotos de todos los lugares en donde sus amigos han muerto, ¿no? Y entonces hizo como una hilera así de, bueno, aquí se murió Ismael, aquí se murió no sé quién, aquí se murió, y me narraba todas las muertes de cómo murieron todos sus amigos. Y entonces, bueno, está haciendo una hilera temporal, ¿no? Y de repente llega al final y entonces hace clic él solito, yo no tengo que decirle nada. Y él dice, ay, bueno, aquí debo estar yo, ¿no? O sea, al final, la foto que falta, ¿no? Algo así, como él mismo solo se daba cuenta que, vale, o sea, todos mis amigos están en esto, todos se han muerto, yo no me he muerto, entonces me queda poco tiempo, etcétera, ¿no? Eso por un lado, como que cada uno llegaba a unas conclusiones diversas según los temas que ellos fotografiaron. Y a mí me parecía increíble que esto estaba pasando sin yo generarlo, sino que simplemente abrir el espacio de la escucha sin una guía tan directa de dime qué estás viendo aquí y por qué, y tú eres así por qué, ¿sabes? Como, era como mucho... ¿Ah? Perdona, sí. No, dime. No, decía que cuando tú les preguntabas cómo se ven en un futuro, hablan de presente, ¿no? Sí. Es muy difícil para ellos verse en un futuro, ¿no? Sí. O en muchos ya aventuran que probablemente no estén vivos, ¿no? Es un poco ese ejemplo, ¿no? Exacto. Y bueno, yo no contaba que la idea de futuro, por ejemplo, está muy ligada a esa pequeña actividad que hice con ellos. Ellos tomaron unas fotos
y en el futuro las van a ver. Y ya como que ese espacio temporal, de que fueron como 6 meses más o menos, ellos o sea, vieron un futuro un poco más extenso de lo usual, porque todos me decían, no, yo en un mes, el fin de mes ya estoy muerto, seguramente me mataron. Y entonces de repente están metidos como en una dinámica completamente diferente, con otros tiempos, otra temporalidad, un discurso distinto, un trato distinto, y ellos mismos se ven haciendo algo distinto. Eso fue clave después para yo darme cuenta de, bueno, pero a estos chicos, ¿qué les pasó? ¿Sabes, no? Porque al final, cuando yo les doy sus fotos y ellos hacen estas conversaciones conmigo y todo esto, nada, pasa algo en el barrio, que es que el líder de la banda se metió en un problema con otra banda, mató a 2 personas y todos ellos se tuvieron que esconder. Y me llaman a mí por teléfono y me dicen, mira, tú también te tienes que esconder porque tú estabas con nosotros, o sea, estabas en el territorio nuestro haciendo todo esto, y todas las otras bandas de los otros territorios saben que tú eres amiga nuestra y eres el eslabón más débil, o sea, perdona, pero no. Entonces, obviamente para mí fue un shock que ellos hicieron algo y yo también tengo que parar toda la investigación y dejar de ir al barrio por 2 meses. Bueno, ellos dijeron 6 meses y algunos dijeron que no volviera más nunca, pero yo tenía que cerrar la investigación, o sea, eso no se podía quedar así. Entonces, bueno, a los 2 meses cuando subo, más que todo para cerrar procesos con ellos, para devolverles las fotos, para devolverles la investigación completa, cada uno le di una copia de toda la transcripción de sus entrevistas, les dije que estas son sus historias. Estas son sus historias, ustedes colaboraron con una investigación, gracias, ¿no? Por la confianza, por esto, ahora ¿qué quieren hacer? O sea, quieren hacer algo, yo qué sé, ¿no? Cuando vuelvo veo que, bueno, uno es panadero, uno se metió en una panadería, el otro estaba en un puesto de frutas trabajando, el otro era militar, se metió a ser militar, el otro era vigilante, pero es que todos, o sea, menos el chico que mató al otro, que se escapó para Colombia, no sé a dónde se fue, todos hicieron como un gesto de querer cambiar, ¿no? Y eso me dejó a mí muy sorprendida y se los pregunté, yo les pregunté, ya, pero ¿por qué, no? ¿Quién te lo dijo? Porque yo no, o sea, yo no les dije nunca, eres un delincuente malo, que tienes que cambiar tu vida, tal, no, nunca dije nada de eso. Pero ellos solitos como que se dieron cuenta que, bueno, que estaban como en un camino que los llevaría para la muerte, y muchos de ellos me dijeron algo que me pareció muy clave, que fue, bueno, si yo estoy contigo, que tú eres de ciudad, y estoy haciendo una investigación, que bueno, obviamente la carga de imaginación que ellos le ponen a la palabra universidad y investigación era, enorme, claro. o sea, o sea, bastante grande y lo suficiente como para que ellos buscaran algo nuevo, diferente que hacer con sus vidas. Se sintieron importantes, digamos. Se sintieron empoderados y se sintieron capaces de hacer otras cosas. Y yo también se los decía, porque nos veíamos, por ejemplo, todos los martes y los jueves, ¿no? Obviamente, los primeros 3 meses nunca llegaban, estaban drogados. Iban mal vestidos. Iban mal vestidos, tal. Yo nunca les pedí que fueran bien vestidos, pero de repente se empezaron a vestir mejor. Entonces, ya estoy listo para la sesión. Y yo nunca dije para la sesión. O sea, imagínate. Y yo así, ok, sí, estamos listos, vamos a conversar, ¿no? Y entonces, bueno, yo sí en un punto se los decía, yo, y que si tú eres capaz de no romper la cámara, de hacer una tarea, ¿no? Una tarea que es tomar las fotos, de con toda la disposición del mundo hablar sobre ellas, generar todas estas historias que tú estás contando, que no todo el mundo lo hace. Ser puntual, o sea, me vas a decir que nadie te puede decir que tú no eres capaz de hacer un trabajo, o sea, de que tú no puedes ir a una clase, de que tú no eres capaz de hacer nada con tu vida. También había muchos problemas de droga y alcohol, ¿no? Con lo cual eso también, claro, complicaba más la posibilidad de que... Claro, pero esas fueron como las pequeñas cosas que les dije y creo que eso fue poderoso, ¿sabes? Que ellos como que, no sé, se vieran a ellos mismos en una dinámica diferente que les gustó, ¿no?
Quizá no sea, perdona, el contenido de lo que dices, sino que alguien les dice algo y les dice algo de manera insistente, porque fue un tiempo muy largo. El trabajo no lo hicieron solo, lo que ahí pasa porque hay alguien que se está ocupando de estar ahí de alguna manera, sin pedir y sin tratar de introducir más de lo que se debe de introducir, que es en este caso escuchar aquello que se estaba exponiendo. Y quería comentar, porque me parece preciosa la descripción de esa pieza, me parece muy a propósito de las cosas teóricas, ¿no? O sea, cuando ese relato de la colección de fotografías que presenta este chico al final de un tiempo largo de trabajo, o sea, una serie. Entonces, hay algo del orden de la narrativa, o sea, de la temporalidad que se construye de otra manera, o quizás se construye por primera vez, se asienta, porque algo construido tenía que haber para que eso se ponga en marcha de nuevo, ¿no? Entonces, la serie es increíble, es la construcción de un orden, el orden necesario para que puedan ocurrir otras cosas. Y la foto que falta, por una parte, en términos imaginarios entendemos que es algo tremendo, la foto que falta es la del lugar en el que yo voy a morir, pero lo que está contando ahí es, hay una serie, hay un orden y algo falta. Y cuando algo falta puede haber futuro, porque el futuro es faltante. Hay algo del orden del deseo que se pone en marcha en este chico, ¿no? Y es lo que se puede leer en la construcción de esta serie, desde un punto de vista simbólico, al margen del contenido imaginario, que es todo lo que tendría que ver quizá con la elaboración posible de esta persona en relación a una serie, una sucesión de pérdidas que tuvieron la dimensión que tuvieran. Pero creo que hay algo más allá en esta serie, o sea, más allá de la construcción de un principio de un duelo, quién sabe por qué, ¿no? Representado en esa serie de imágenes que tienen que ver con imágenes de lo que falta. Falta alguien, es como un cementerio, ¿no? Ahí está registrado que alguien estuvo ahí, por una parte. Entonces, con el alguien estuvo ahí, construye una serie de imágenes fotográficas, he visto una de ellas que la vamos a utilizar. Es que vamos a hacer otra presentación en otro sitio. Perfecto. Me había olvidado, esta es inmediata, porque me parece fantástico el trabajo para poder explicar cosas, ¿no? De verdad, utilizar este trabajo para explicar en el ámbito clínico-teórico cosas que, sin utilizar en la producción de los artistas, a veces es muy complicado de explicar. Y bueno, me sirvo de esto para explicar cosas muy complicadas. Sírvete. Claro. Me sirvo, claro. Eso se trata. Eso se trata. Claro, yo estoy súper satisfecha y muchísimas gracias a la Fundación María José Jove porque realmente ha abierto un camino para mí. Yo no conocía que aquí en La Coruña estaba existiendo todo esto. La Coruña es un sitio un poco especial, lo que conozco, sí. Porque no sé si sabéis, no sé qué relación tenéis con lo clínico, pero aquí en La Coruña, en los años 80, es el primer dispositivo clínico popular, o sea, abierto al público, que se abre en España, no, en el mundo, de carácter analítico, psicoanalítico lacaniano, y sigue existiendo en La Coruña. No es cualquier cosa. Entonces, bueno, yo esto lo pensé ayer o antes de ayer, pensé, ¡guau! Pero claro, todo vuelve, ¿no? Todo digo, sí, es que me parece súper interesante porque ocurre esto y también ocurre, bueno, que la iniciativa y otras iniciativas que estoy conociendo en la medida que estoy en contacto con vosotros y estoy, bueno, interesadísima y muy contenta, ¿no? De que eso exista cuando yo pensé que era imposible de que se le diera forma y continuidad. Lo que comentábamos, ¿no? Que yo creo que la Fundación María José Jove era el sitio oportuno, ¿no? Para que esto sucediera también por la trayectoria de los 15 años anteriores en la práctica, ¿no? A través del área didáctica y últimamente con un programa de arte y salud, más ya con una parte clínica, ¿no? Y bueno, pues yo creo que era el momento de decir, bueno, pues necesitamos apoyar investigaciones, estudios, ensayos que realmente puedan aportar, ¿no? Claro, apoyar la investigación sobre estas prácticas tan extendidas y tan poco construidas teóricamente, ¿no? Porque hay un desparrame extraordinario, o sea, no hay manera de saber muy bien dónde está esto, eso o aquello. Entonces, convocar un premio de ensayo para reflexionar sobre estas prácticas, lo que tiene que ver con la clínica, lo que tiene que ver con la educación y lo que tiene que ver con lo artístico, articulado, me parece fundamental. Y me llama la atención que sea un espacio privado, porque esto debería de estar en cualquier espacio público que se ocupe de estas cosas. Entonces, me llama la atención y, bueno, por supuesto me molesta, ¿no?
Claro, me molesta, como ciudadana me molesta lo suyo. No que la fundación, todo lo contrario, claro. a la fundación se lo agradezco infinito, pero me molesta lo suyo que en el ámbito público se desperdicie el dinero en lo que se desperdicia. O sea, vale más el seguro de trasladar una obra de arte, ¿no?, de aquí para allá, o sea, son cantidades extraordinarias las que se invierten en esto sin que haya una rentabilidad de lo que realmente mueve al artista a construir, ¿no? Entonces, bueno. Sí, ese es un debate complicado, complejo, pero hay que en cualquier caso abrimos el camino, ¿no?, para que se sigan animando a investigar y a publicar. Quería invitar a... quería... Sí, pero estaría muy bien también que tú pudieras explicar un poquito tu proyecto, porque yo creo que también es otra perspectiva muy interesante, muy interesante también, muy interesante, de abordar estos tres campos de los que estamos hablando y además tú lo has vivido lo vives de primera mano, día a día, y también, bueno, pues también ella ha sido ganadora del premio Adquisición con la obra que tenemos en nuestra colección y nos apetecía muchísimo que hoy también estuviera aquí contando su proyecto, ¿no? Pues, bueno, yo es que tengo un proyecto que se llama Crepitantes y es un proyecto que trata de ampliar y replantear el imaginario de la enfermedad denominada fibrosis quística, que no sé si la conocéis, es una enfermedad rara, crónica, degenerativa, que se caracteriza por una secreción mucho mayor, más abundante y más densa de mucosidad, sobre todo en los pulmones y en el páncreas, y esto dificulta el correcto funcionamiento del organismo. Así que pues suele terminar en trasplante bipulmonar y pues el tratamiento conlleva pues 3-4 horas diarias todos los días, no se puede faltar a nada, y implica fisioterapia, toma de vitaminas, de antibióticos, inhaladores nebulizados y bueno, pues es un tedio, es muy pesado. Entonces yo tenía muy mala relación con la enfermedad, no tenía ninguna adherencia al tratamiento hasta que acabé la universidad, pues iba haciendo pero sin ninguna preocupación e intentando que la enfermedad no me definiera o intentando pasar por encima de ella. Y llegó un momento cuando terminé la universidad y empecé a trabajar en proyectos creativos muy exigentes para marcas o para, bueno, pues en un sistema en el que tampoco es que se prime mucho las capacidades o las situaciones personales de los trabajadores, ¿no?, porque hay que hacer esto y lo hay que hacer ya, porque hay este presupuesto y este tiempo y hay que hacerlo según lo convenido. Pues todos estos trabajos, para mí que fueron muy exigentes, cada vez que terminaba un proyecto de este tipo acababa ingresada en el hospital. Entonces, en el segundo ingreso durante ese año ya dije, bueno, hasta aquí, porque si trabajo acabo ingresada y si no trabajo, no trabajo. ¿Qué hago? O sea, no hay ninguna forma de que esto sea viable, a menos que me tome en serio la enfermedad, que la trabaje, que esté pendiente de ella y que la acepte, porque había un problema de aceptación bastante grave. Entonces, estando en el hospital, como son 2 semanas de tratamiento intravenoso, es muy pesado, sin salir del hospital, que yo en realidad allí disfruté mucho, o sea, la comida era maravillosa, tenía diversión en todo momento y la verdad es que para mí cada ingreso eran unas vacaciones de maravilla, porque era tiempo sin trabajar, solo sabía que de ahí solo podía salir mejor de lo que entré y era garantía de calidad de vida para mí, por lo menos esas 2 semanas, pero sí que es cierto que era bastante aburrido y llegó un momento que le pedí a mis padres que me trajeran material para trabajar y entonces pues me determiné y dije que tenía que cambiar la relación con la enfermedad porque de esa forma era la única en la que podía aceptarla. Entonces todo ese tedio decidí partiendo de ese tedio traté de transformar la enfermedad en un proyecto artístico, de forma que todo lo relacionado con la enfermedad era susceptible de ser representado plásticamente y todo lo que hiciera relacionado con la enfermedad sería susceptible de ser representado y lo haría con muchísimo más gusto que como lo hacía antes. Hice un primer
un primer autorretrato con un moco encima y de repente, bueno, como es una enfermedad invisible en la que se caracteriza por mucha mucosidad, que es un elemento universal que todos conocemos, es un nicho de mercado que no se ha explotado, pero que todo el mundo... Sí, luego me das de referencias. De juguetes y de niños se ha explotado. Sí, eso sí, pero así como a nivel adulto, el tema escatológico como que no acaba de cuajar, que me parece bien, pero realmente es un elemento que, aunque es muy característico en esta enfermedad, pues no se normaliza quizás, y lo entiendo, pero bueno, desde nuestra perspectiva es muy normal. Es un elemento universal que todo el mundo puede conocer y que de repente a mí me servía como un vehículo para conectar esta enfermedad que es rara y que casi nadie conoce con el resto del mundo. Entonces empecé a desarrollar imágenes pues, en la sala del hospital. Cuando salí podía representar elementos cotidianos que nosotros vivimos muy normalmente, pues como comprar el triple de papel higiénico para hacer fisioterapia respiratoria, que vamos siempre cargados del súper, que parece que somos familia súper numerosa, pero es para mí solo, porque se utiliza mucho en la fisioterapia. Y pues eso, empecé a representarlo y creé un Instagram como autoterapia, que es un monográfico de mocos. O sea, no hay nada más que mocos. Yo lo hice para mí porque decía, bueno, voy a ir haciendo poco a poco. Bueno, todo esto decir que unas ilustraciones muy amables, sí, muy colorido. muy coloristas, sí, o sea, muy me baso bonitas. mucho en el humor, el color y la diversión. Porque, bueno, lo comentábamos ayer en la cena, pues que en mi práctica artística solo hago cosas que me diviertan, porque para lo que no me divierte ya está la enfermedad. Entonces, es una estrategia que a veces chirría un poco o que puede no entenderse, pero para mí tiene todo el sentido, porque para más preocupación ya tengo la salud y si eso está cubierto, no voy a hacer nada que me aburra en el resto de mi práctica. Que me gusta hacer la trimestral, o sea, también soy un poco rara, ¿eh? O sea, que las cosas administrativas también me gustan, pero me divierten, te lo juro. O sea, si alguien necesita mis servicios, puedo ser incluso gestora. Entonces, nada, eso, empecé el proyecto, empecé a subir imágenes a este Instagram, solo de mocos, y pese a que yo no tenía ninguna expectativa en que esto se convirtiera en nada, porque era un proceso mío, personal, pero empecé a utilizar hashtags que yo los denostaba y decía, esto no sirve para nada, lo de los hashtags, la gente que los utiliza, que flipaos, y de repente empecé a utilizarlos y empezó a entrar gente de todo el mundo, o sea, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Reino Unido, gente con fibrosis que entraba por el hashtag y se quedaba. Empezó a entrar gente también, bueno, de España, obviamente, y eso, yo subía de vez en cuando algunos dibujos, pero de pronto me pedían más. O sea, me decían, oye, es que mi hijo pequeño, que tiene fibrosis y que tiene muy mala adherencia, desde que ha descubierto el proyecto, hace mejor las cosas, hace mejor el tratamiento, puede subir más. Entonces, claro, tuve que aumentar esa productividad porque veía que había una demanda que además funcionaba, o sea, que digo, joder, bueno, si puedo ayudar a alguien además de mí, por mí perfecto. Y hubo un interés, bueno, de repente empecé a tener seguidores de gente, tanto pacientes como personas sanas, que o les hacía mucha gracia que fueran mocos, o les parecía muy curioso, como pacientes, y luego también muchos médicos, fisioterapeutas, que trabajaban con la enfermedad y que de repente encontraban una herramienta didáctica en este proyecto, a la hora de relacionarse, de explicar la enfermedad, porque es una enfermedad invisible, es muy difícil también como enfermo notar lo que pasa dentro del cuerpo, porque vas perdiendo capacidad pulmonar, pero es una cosa muy paulatina. Luego existen pues bacterias que colonizan, que también, o sea, es un poquito delicado tratarlo, porque eso como enfermo pues ves que vas empeorando, pero que no hay una causa clara
que simplemente es como que vas empeorando y no puedes ni imaginártelo, porque no sabes cómo va por dentro el pulmón, no lo entiendes bien si no lo visualizas. Entonces, pues poder proveer a los profesionales para explicar cómo funciona la enfermedad, o el moco es así, o tienes que hacer la fisioterapia para que el moco salga. De hecho, yo lo planteo en el proyecto como que el moco es un compañero de vida que te va a acompañar siempre porque es una enfermedad crónica y al que está fuera en la medida en que se hace la fisioterapia, por eso lo puedes ver en los dibujos, porque has hecho la fisioterapia muy bien, has sacado todo el moco del pulmón y está afuera como un colega en vez de dentro como un enemigo. Entonces, bueno, en esta imagen que yo formulo, pues les sirve a los médicos, que además me han dicho, me ha llegado que lo utilizan bastantes en pediatría, para explicar el procedimiento, ¿no?, de la fisioterapia y potenciarlo y que sea más fácil. Entonces, bueno, también empezaron a hacerse eco bastantes medios de comunicación que yo pues, no entendía muy bien porque de repente un proyecto sobre mocos le llamaba la atención a medios, pero a A3 Media, La Voz de Galicia. Por cierto, se ganaron un premio, Sí. ¿verdad? De hecho, sí, Begoña Sotelino me llamó y me dijo, Elisa, no tengo ni idea de lo que es la enfermedad ni de tu proyecto, explícamelo desde cero. Sí, yo se lo expliqué, lo transcribió literal y luego lo mandó al premio SEPAR de retos respiratorios de 2017 y ganamos. Fue como, porque acercaba muy bien, estaba súper claramente descrito y acercaba muy bien a la sociedad el problema de la fibrosis quística y justo el reto de ese año era cómo facilitar el acceso y conocimiento de este tipo de enfermedades al público general. Entonces, sí, de repente hubo como un interés bastante grande en el proyecto y gracias a las preguntas que ellos me iban haciendo, yo que no tenía previsto desarrollar esto como un proyecto serio, a través de las preguntas que me hacían empecé a construir el relato y a ver el impacto que podía tener y a eso, construir un poco todo el proyecto teóricamente y ver las posibilidades que tenía. Y perdona, esa es tu tesis actual. Sí, entonces yo, nada, lo seguía haciendo, pero pues sin más pretensión de que si me sirve a mí y si les sirve a otros, pues perfecto. Y llegó un momento en que mis directoras de tesis, yo tenía un proyecto sobre la fe del espectador en la ficción de la obra de arte contemporánea, totalmente ahí encauzado, ya súper a tope, y entonces me dijeron, no queremos que lo hagas de esto, queremos que lo hagas de mocos. Y digo, bueno, ¿estáis seguras? Sí, estamos seguras. Y entonces empecé la tesis, que es Crepitantes, comunidades artísticas de aprendizaje, en torno a la fibrosis quística y, pues, aparte del proyecto personal, que lo utilizo un poco como experimentación también para ver el impacto que se genera a través de este proyecto. Analizo también cómo se enfrentan artistas, cómo desarrollan su obra desde la enfermedad, concretamente artistas con fibrosis quística, como Bob Flanagan, que era un artista performer neoyorquino que murió en el 96-97 y que tiene un documental que lo dirigió Kirby Dick sobre sus últimos años de vida y pues plantea toda su vivencia desde la enfermedad y es súper interesante. O sea, como material para investigar está muy bien, pero además hay otros artistas actualmente con fibrosis quística que también desarrollan una obra y ver cuál es el impacto de su producción tanto en su comunidad cercana, los pacientes de fibrosis quística, cómo llega, cómo se consume, qué repercusiones tiene, así como a público general. O sea, el hecho de que esos artistas desarrollen una obra desde su enfermedad, qué impacto tiene en general en la sociedad y si llega a algún lado o no, pues este análisis.
Y bueno, no sé... Genial. Yo creo aparte que por lo menos ya tenéis una, sí, igual una me enrollo un perspectiva poco, de pero- lo que es el, no, fenomenal, el trabajo de ella, y podéis seguir investigando sobre él y en sus redes y demás, ¿no? Y ahora yo creo que ya en este punto, no sé si queréis concluir con un aspecto y les damos paso para que nos puedan preguntar y... Sobre el trabajo de Elisa, que es que me parece, yo cuando sabía que íbamos a coincidir, pues claro, me informé, pero te informas pues con la distancia que hay entre pues, tu intención y lo que encuentras en la web, que es lo que tal. Entonces, bueno, tampoco entendía muy bien, lo entendía, lo puedo entender pues como cualquiera que se acerque desde el punto de vista plástico, formal, etcétera, etcétera, pero claro, hasta ayer no nos hemos encontrado y claro, yo tenía muchas preguntas, ¿no? Como también con Diana. Con Diana ha sido más fácil porque como hemos volado juntas y perdimos el primer vuelo, pues claro, yo creo que fue a atornillar y tal. Pero y con Elisa, pues claro, ha sido menos tiempo, pero anoche fue... Entonces la sometimos al tercero, al cuarto grado para que hablase de qué la lleva a construir artísticamente con algo que tiene que ver con, bueno, tan complejo como lo que ocurre en lo real, en el organismo y que pasa al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, realmente me ha dado para pensar un montón de cosas súper interesantes desde un punto de vista clínico, médico y etcétera, pero también otra vez sobre el hecho artístico. Entonces, ella dice que en primer lugar hay algo como artista, que ya está situada ahí, cuando decide hacer algo artísticamente, se plantea qué hacer con eso para producir un beneficio, en principio, para sí, ¿no? Entonces, creo que eso está en todo proceso artístico. O sea, el artista se beneficia, o sea, es una manera extraordinaria, otra vez, o sea, no está en el orden. No todo el mundo puede construir artísticamente. La tesis de Boyce, ¿no? Todo el mundo es un artista, es la tesis de Boyce y tiene que ver con su estilo, pero eso, bueno, no se sostiene con facilidad. Creatividad es una cosa y creación artística creo que es otra, ¿no? Si la palabra creación quiere decir algo. Entonces, el caso es que Elisa pone esto en marcha, inventa una manera de hacer y de decir que repercute en su bienestar. Dice, bueno, yo ya, o sea, de sufrimiento ya voy bien servida, si hago algo más en relación a lo que puedo hacer usando los lenguajes que me son más propios, lo más íntimo quizá, que es el lenguaje visual para ti, pues quiere disfrutar, ¿no? Entonces hay algo del orden del placer que se pone en marcha y eso siempre tiene un efecto terapéutico en cualquiera, con o sin terapeuta. No sé, cuando uno se lo pasa bien, pues se siente mejor, es así de simple, ¿no? Y luego lo más interesante, o tan interesante como eso, es el efecto que tiene el trabajo en los demás, que eso pasa siempre que nos permitimos que esa obra, la que sea, estoy mirando, o aquí Tapis. Con base liza, Tapis, sí, pero prefiero base liza a la espalda. No debería de hablar así. Pero bueno, el efecto que tiene la producción artística si nos dejamos contemplar por ella, o sea, porque eso en definitiva, una obra de arte no va a hablar tanto del artista como de nosotros mismos, ¿no? O sea, es esa la cuestión. Y eso tiene un efecto. En el caso del trabajo de Elisa, tiene el efecto de que comunidades o personas, digamos comunidades porque están asociadas bajo un significante, fibrosis quística, que es tremendo eso, ¿no? O sea, cómo ocurre que desde que algunos niños, por ejemplo, están en contacto con lo que Elisa pone en marcha, hay cosas que para ellos son más fáciles, como por ejemplo la adherencia al tratamiento. Y eso, bueno, no hay que despreciarlo. Y habría que pensar, investigar sobre esta cuestión, o sea, cómo podría funcionar, por ejemplo, con el amplio y complejo ámbito de las patologías autoinmunes, por ejemplo. Que ahí, bueno, se puede decir algunas cosas, hay muchas hipótesis sobre los desencadenamientos, pero claro, también tienen esa característica, ¿no? O sea, un pronóstico complejo y la cronificación. Entonces, bueno, mira, no sé, se me ha ocurrido, escuchando tu trabajo, es que se me han ocurrido... Abrimos aquí melones y líneas de claro, trabajo. Bueno, esa es la cosa, ¿no? Que sí, es la cantidad de cosas que se abren, o sea, para pensar, porque, bueno, a mí se me acaban de plantear todo esto con una revisión, una vuelta más sobre el trabajo de Diana y con el conocimiento del trabajo de Elisa, no sé a vosotros, que ahora ya, para vosotros. Ahora ya, si queréis. os invitamos a que comentéis, preguntéis, si queréis saber algo más. Bueno, primeramente gracias a la Fundación María José Jove, porque cada año, cada vez que vengo algo así, salgo sorprendidísima
siempre muy inspirador. Y yo trabajo dentro de la inclusión social y además dentro de nuestra asociación hay un proyecto específico de artes inclusivas del arte, pero sobre todo nos dedicamos a la inclusión a través de diferentes programas. Y entonces estamos como, bueno, un poco como cruzados entre Diana y Lucía. Elisa, perdón. Con Diana quería preguntarte, porque, bueno, en mi pasado, ya esto es más personal, también tuve la suerte de tener el aprendizaje de trabajar con jóvenes en viviendas tuteladas. Y desde ahí me recuerdo que lo que tuve que aprender es mucho sobre el espacio y el tiempo. Creo que eso, como cualquiera de nosotros, es fundamental. Cada uno tiene sus propios espacios y respetar esos espacios, esos tiempos y no pretender, te doy la enhorabuena a eso, no tienes claro obviamente unos objetivos que es una investigación, pero un poquito también hacer como un equipo, ¿no? En el que todos los resultados sean realmente de todos. Eres una pieza más. Eso por una parte, si piensas que el adaptarte quizá está en tu persona, ¿no? Ya tú eres así, eres una persona, no todo el mundo es capaz de ver y adaptarse a esos espacios y tiempos, no forzar, ¿no? Las cosas. Y por otra parte, aunque espero explicarme bien, cuando yo trabajé con ellos, cuando decía, bueno, cuando contaba la historia de, bueno, pues ese asesinato que hubo, te pidieron que desaparezcas y por tanto, además, como eres el eslabón más débil, ¿no? En esa parte eslabón débil. Yo siempre pensé que en mi trabajo, en mi profesión, trabajando con los jóvenes, jugaba mucho a mi favor el que fuese mujer. En el sentido de, por una parte, obviamente es nuestra personalidad, cada uno puede ser hombre, mujer, somos diferentes, claro, iguales y tal. Pero sí, un poquito en el ver el eslabón débil. Entonces, no la más fácil de tal, pero también da esa accesibilidad a la hora de poder conversar. Piensas, no sé si es así. Todo eso, bueno, espacio, tiempo, mujer. Bueno, yo creo que, a ver, con tu primera observación, yo creo que es esencial adaptarse a las circunstancias y al espacio en donde estás, ¿no? Y no ir como con la idea o sea, sobre todo de lo que vas a hacer tan rígida. O sea, por ejemplo, en este caso fluyó bien el tema de la fotografía. Como forma de comunicación con ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, luego hice un proyecto bastante similar, porque, bueno, luego de esto me llamaron para hacerlo en diferentes lugares y tal, y trabajé con otra banda que la banda no querían tomar fotos, o sea, no les gustan las cámaras, no les gusta la fotografía, no les interesa, o sea, y no era por mal, sino porque, bueno, entonces revendieron las cámaras, me tomaron el pelo, o sea, fue súper interesante todo lo que pasó porque yo iba como que con más seguridad porque ya lo hice antes y dije, esto va a funcionar porque claro, tal, ¿no? Una seguridad tal y de repente estos chicos revenden las cámaras, se me esconden, no quieren hablar conmigo y dije, wow, esto es otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer ahora, no? Y me pareció lo más interesante que me pudo pasar porque, bueno, hizo que reestructurara primero el tiempo. O sea, hablé con la institución que me contrató y les dije, mira, no va a ser el tiempo que tú me estás diciendo y entiendo que ustedes necesitan que uno haga este trabajo en esta cantidad de meses, pero esto no va a suceder en esta cantidad de meses. O sea, y yo me voy a quedar hasta que esto suceda. Porque es mi trabajo, o sea, y yo quiero ver cómo funciona y quiero ver qué pasa y quiero resolver este problema. Tuve que reorganizar metodología y cómo tuve que reorganizar todo. Entonces, bueno, primero estuve como 3 meses más yendo a la comunidad y ellos no querían hablar conmigo porque revendieron las cámaras. Y entonces, bueno, yo trabajé con otras personas de la comunidad, pero al mismo tiempo estaba cerca de ellos, ¿no?
Y después de como, no sé, un mes, algo así, de yo ir y estar ahí presente, llegó uno y me dice, mira, lo que pasa es que no nos gusta tomar fotos, o sea, pero si quieres hacemos otra cosa, ¿sabes? Y entonces yo así como que, bueno, no sé, después como que fui a diferentes horas y los vi que hacían rap, ¿no? Ellos mismos hacían sus canciones y ellos componían sus canciones y después había uno de ellos que tenía un mini estudio y las grababan y tal, y entonces me daba cuenta que estaba yendo a la hora que no era, porque era la hora que ellos estaban haciendo otras cosas, que si iba más tarde era mejor, porque ellos en esa hora estaban descansando y cantaban sus canciones, tal. Bueno, la cosa al final dio toda la vuelta para que yo trabajara era con las canciones, con el rap. Y entonces, bueno, ellos querían ser raperos, pero yo no sé nada de rap, ¿no? Pero sé un poco de escritura. Y sé cuando alguien no está respirando, por ejemplo, no está respirando bien, ¿no? Yo les decía, no están respirando. Entonces, bueno, hicimos un trato. Ellos me dijeron, bueno, ¿qué pasa si te devuelvo las cámaras? Te devolvemos las cámaras y tú nos consigues una persona que nos enseñe sobre rap. Y yo vi que, no las revendieron, ¿sabes? Porque yo pensé que, bueno, que las habían revendido, que tal, que no me tomaban nada en serio y en verdad las tenían escondidas y estaban observando mi conducta. O sea, esta se va a quedar, esta va a venir o no, ¿sabes? ¿Qué quiere esta, no? Y además era un barrio súper diferente porque es un barrio que está más cerca de la ciudad, acostumbradísimo a que llegue gente a hacer cosas sociales con ellos por 2 semanas, 3 semanas, le regalan una franelita, le hacen la fotico, ¿dónde está el chocolatico, el juguetico que me van a dar? Y chao, ¿no? Y ellos odian eso. Entonces, cuando vieron que yo estaba ahí clavada, si no trabajo contigo, trabajo con la otra señora, y si no trabajo con la señora, trabajo con la otra, pero yo vine aquí a hacer algo, ¿no? Y veían que iban de noche, y ellos, y que esta niña está viniendo de noche. Entonces ahí cambió un poco el asunto, y entonces hicimos el trato, ¿no? Que para mí eso es como lo clave en cualquier trabajo, con cualquier comunidad y con adolescentes más que todo, es, bueno, yo me encargo de esto, tú te encargas de esto, pero entre los dos nos comprometemos a esto, ¿no? Y entonces, bueno, se dio de esa forma, ¿no? Y bueno, por ahí digo, lo más rico es casi que, o sea, ahora lo que yo le recomiendo a la gente es que ni siquiera piensen en la fotografía ni en el arte en específico, sino que vayas al lugar y veas qué potencia hay ahí, ¿no? O sea, cómo se expresan, qué es lo que los mueve, cuáles sus pasiones, porque bueno, todos tenemos una, o sea, todos tenemos una, y a veces es el deporte, ¿sabes? Y con el deporte también se pueden hacer muchas cosas, o sea, no solamente, entonces bueno, por ahí, ¿no? Cualquier producción cultural, ¿no? Como hecho de lenguaje. Sí. Y es interesante tu pregunta, lo que has comentado y el porqué de tu pregunta y la respuesta de Diana en relación a 2 cuestiones. El compromiso, o sea, estos chicos que querían ver, o sea, qué significaba el compromiso para alguien que llega de afuera con una idea, la que sea, que no tiene nada que ver con ellos. O sea, primero, pues lógicamente, lo que haríamos cualquiera de nosotros si alguien entra en nuestro territorio y viene con algo que no tiene nada que ver contigo y te trae. A mí me entra alguien en la consulta con, no sé, con una lavadora y digo, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer yo con todo esto? Y probablemente me callaré a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa con todo aquello que me están trayendo para que yo no se sabe qué, ¿no? Entonces está la cuestión del compromiso que los otros averiguan, ¿no? Tú entras en un territorio que no es el tuyo, sin pedir permiso, además, ¿no? O sea, pides permiso, pero a ver, ¿para qué? ¿No? Claro. No lo saben exactamente. Y lo interesante También, es que recoges la producción. Permiso, una institución Claro. que está fuera del Claro. barrio que tiene permisos Sí, no sé, es del algo gobierno impositivo, para trabajar ahí, bueno, es un forzamiento, es una ley ajena. Entonces, bueno, ¿qué compromiso tiene esa persona que viene ahí a hacer lo que sea con lo que yo estoy produciendo? Entonces, la prudencia, la insistencia, o sea, el tener claro, sobre todo la insistencia de Diana, o la de Elisa también, esa insistencia, ¿no? Tienen claro lo que quieren frente a sí mismas, no del otro.
Entonces, como tienen claro lo que quieren de sí mismas, pueden recoger lo que produce el otro, si el otro se lo quiere ofrecer, ¿no? Y como son tantas las ganas que tienen, lo ponen en marcha el poder hacer con lo que el otro produce y hacer de eso una producción propia. Eso me parece súper interesante en los dos casos, que son ámbitos bien distintos, pero que está a ese punto de encuentro, ¿no? Entonces, ¿qué más da? O sea, rap, bueno, es lo que, si es lo que producen, es lo que producen. Y es muchísimo, es un pedazo de hallazgo, ¿no? Encontrarte con un grupo de chavales que está trabajando con la música y con ese tipo de música en concreto. A mí me interesa el rap, me gusta, es decir, soy un poco de esto. Y claro, entonces, si te lo ofrecen y no haces nada con eso, mejor que te largues y no vuelvas a aparecer por ahí nunca más, ¿no? Y además, el añadido que había un nexo de unión, ¿no? Porque era el relato, otra vez, Claro. desde otro punto de vista. ¿No? Pero también Sí. contarán sus vidas, su contexto, su entorno. Claro. Y Funciona de seguirá la misma siendo manera. una buena Sí, plataforma, ¿no? claro. Sí, funciona de la misma manera. Son plataformas de escucha, en definitiva. Sí. Es escucha, pasiva a veces y otras veces activa en tanto que recoges lo que tu escucha produce, ¿no? Es muy interesante. No sé si tenéis alguna otra... ¿Alguien se anima con alguna otra consulta? Elis, sí. Elis es artista y ha colaborado también con la Fundación en algún proyecto con diversos colectivos. Ajá. Sí. ¿Artista visual? Sí. Bueno, visual, Escénico. escénico y musical también. Ajá, vale. Una pregunta. Me parece muy interesante, o sea, y súper implicado tu trabajo. Y me gustaría saber en relación a lo que es la figura como puente entre tú y el lugar al que vas, ¿no? Como esa figura de mediación, no sé si se llama mediación o de acompañamiento para ti, pero siempre tienes esa figura o tú ya haces también esa figura. O sea, porque antes comentaste que en el proyecto de los chicos, el de las favelas, que tenías una persona que hacía como una traducción casi de lo que tú querías hacia él. Bueno, o yo entendí un poco así. Y mi pregunta es si siempre que te acercas a un proyecto así, siempre hay un acompañante o alguien que funciona como puente. No sé, es una curiosidad que tengo. No, solamente en este proyecto, el de voces, estuve con una persona que estuvo conmigo, intermediario, por decirlo así. Porque bueno, el lugar era muy difícil para llegar y el proyecto era arriesgado. Y yo estaba como muy consciente de que era muy desconocido todo el tema de la favela para mí. Entonces sentía como necesario comunicarme con alguien de la comunidad que ¿Y viviera lo buscaste ahí. tú? ¿Ah? ¿Lo buscaste tú? ¿Fuiste allí a buscarlo para...? Lo conocí por casualidad, que él era el asistente de una fotógrafa que estaba haciendo un trabajo sobre delincuencia en Venezuela, y esta fotógrafa, bueno, llegó para Venezuela, hizo su trabajo y luego se devolvió para España. Ella es española. Y bueno, presentó su trabajo, hizo unos talleres, yo fui a esos talleres y él estaba ahí. Y bueno, él es un líder comunitario, entonces él lo que quería era seguir trabajando con gente que se quisiera acercar un poco más a las favelas, compartir también la idea que él tenía de las favelas y romper un poco con la idea de que bueno, todas las favelas son malas y todos los delincuentes son malos y todo el mundo de ese lado de Caracas, ay, es horrible y te van a matar, ¿sabes? Este tipo de ideas completamente polarizantes. Y bueno, yo me hice amiga de él en ese momento y luego cuando pensé hacer la investigación lo llamé, le dije, bueno, vamos a buscar una banda de delincuentes por ahí, por donde vives tú, ¿no? No sé. ¿Cuántos eran? ¿Con cuántas personas trabajaste? Con 7. Eran 7. Pero también Y 6 casos comentaste que fueron como un resultado
O sea, como que parece que avanzaron, o no avanzaron, o que discurrieron hacia un lugar más esperanzador y uno Bueno, regular. a ver, al principio todos hicieron gestos de querer cambiar sus vidas y casi todos, pues cinco de ellos. Intentaron buscar trabajo, intentaron estudiar o terminar sus estudios, hicieron el gesto de hacerlo. Lo que pasa es que el gesto no es suficiente porque necesitan estar apoyados por un sistema que no existe en Caracas. Entonces, bueno, obviamente ya los habían botado del liceo, del colegio, y entonces volver ya era complicado porque ya los habían expulsado de ahí, ¿no? Conseguir trabajo también era difícil porque ¿quién le va a dar un trabajo al chico que yo sé que es el delincuente de la zona, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a dar yo un negocio a o sea, o ponerlo dentro de mi negocio, ¿no? Es bien complicado. Y después otra forma que también era, bueno, la forma más complicada para ellos de poder salir adelante, era que ya ellos tenían un historial de cosas hechas, no solo con la policía, porque bueno, el órgano policial en Venezuela es casi que peor que los delincuentes, pero lo más grave era que tenían sucesos que se llaman culebras, que es como alguien mató a un otro en una banda de no sé qué, y entonces se generan como cadenas de venganza que están ahí, que tú no las puedes borrar, o sea, no las puedes borrar. Entonces ellos como que se vieron a ellos mismos con unas ganas de hacer algo diferente, pero no sabían cómo, porque algunos no podían salir del territorio en donde estaban porque apenas pisaban un territorio de la banda tal, el líder de la banda del otro territorio sabe que él está ahí y ya lo quieren matar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido fue súper complicado. Uno, por ejemplo, bueno, en estos 10 años que han pasado, yo sé de la vida de 2 o 3. Sé que uno está preso, bueno, porque él intentó trabajar y todo esto, pero llegó una redada policial y se recuerdan de las caras de todos los que los policías recuerdan que son delincuentes. Y bueno, él puede estar trabajando en la panadería tal, pero él era delincuente. Y el policía se recuerda y se lo lleva. Así mismo. Eso es un caso. Otro se fue de Caracas, se fue para la costa y está trabajando como pescador. Y con él lo tengo en Facebook, me escribe. Mira, Diana, me casé, Diana, soy padre, ¿no? Y me manda la foto del bebé, ¿no? Y yo, wow, ¿no? Otro se fue para Colombia y está como en una hacienda trabajando. Uno murió, lo mataron. Y bueno, quedan 2 más que no sé. Y te echaban de menos, ¿no? De los amigos, ¿no? Alguno de ellos, cuando te fuiste a darle el pésame y hablar con ellos, decían, ¿cómo es que no estabas aquí en el funeral? Tú no estabas en el, ¿no? Te echaron un poco esa sensación de que debías estar. Sí, O sea, que te sentían ya como parte muy cercana para... ¿no? Claro, sí, me sentían como parte del espacio un poco, Claro. no parte de la banda, pero, En cierto modo sí. pero parte del espacio estaba ahí presente, ¿no? Claro. Y bueno, cuando matan a este chico, que hay uno de ellos que lo matan, bueno, fue bastante fuerte para mí. Esto fue como 2 años después de que terminé la investigación, y yo no estaba ni siquiera en Venezuela. Y lo que hice fue llamarlo por teléfono a uno de los amigos, el que hoy está como pescador. Lo llamo porque lo primero que pensé fue, estos chicos van a ir a tomar venganza y todo se va a caer. O sea, todo el esfuerzo que hicimos juntos se va a caer, no lo puedo permitir. Entonces lo llamé por teléfono y evidentemente estaban en ese proceso. Y entonces ellos, bueno, eso fue súper duro, el diálogo fue súper duro porque obviamente nunca me habían, o sea, yo nunca había tenido un contacto tan directo con que maten a alguien conocido así, de esa forma tan a quemarropa, tan, ¿no? Y de repente, ¿no? Pasa esto.
Y entonces ahí es que entendí mucho toda la investigación, ¿no? Todo lo que estaba haciendo, porque cuando llamo por teléfono a este chico, él me dice, bueno, pero tú no tomarías también una pistola para matar a esa persona, ¿no? De la rabia que te da. Y yo le digo, claro que sí lo haría. Siento la misma rabia como para hacer eso, pero ajá, vamos a pensarlo un poco mejor, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú haces eso? Esa persona que tú quieres matar también tiene un amigo, y el amigo tiene el otro, y el otro tiene una familia, y entonces sigues alimentando la cadena enorme de venganza tras otra, que hace que el problema entre las bandas sea infinito. Y entonces, bueno, quedó esa conversación ahí, ¿no? El tío al final, gracias a Dios, no mató a nadie y hoy en día se casó, tiene una hija y está en la costa y está fuera de ahí, pero... ¿Rompiste la culebra también? ¿Ah? ¿Y rompiste lo que... ¿Hiciste culebra? Se rompió la culebra un poco, sí. De venganzas, de futuras venganzas. Pero ahí lo entendí como más en carne propia, esa rabia que se puede sentir inmediata de que asesinen a una persona cercana, así, ¿sabes? De la nada, ¿no? Que al final no es de la nada, porque él hizo algo por la que movió a los demás a ir hasta su casa con una pistola y tal, ¿no? Es entender como esas cosas como un poquito de mente fría, que yo la tenía, pero no había estado tan cerca como para, ¿sabes? Para sentirlo en carne propia. Pues. Y la última pregunta es, perdón, por continuar, y cuando no tienes ese perfil, suele ser una institución la que genera ese perfil como de mediación. O sea, en el último trabajo que comentabas, o sea, ¿es la institución la que de alguna manera funciona como puente entre tú y ellos o...? Bueno, en ese caso en específico, en el de los chicos que son raperos, bueno, la institución los localizó porque ellos están como responsables de diferentes favelas y hacen como trabajos culturales varios dentro de las favelas. Y el grupito que les estaba dando problemas era ese y por eso me llaman a mí. Entonces yo lo que hice fue localizar a un líder comunitario también dentro de la favela que me introduzca un poco en la favela. O sea, yo no ir así sola de la nada creo que no es aconsejable. De verdad que, o sea, yo prefiero siempre ir con alguien que me vaya diciendo un poco las cosas, que los ritmos, los tiempos del lugar, quién es quién, para yo entender un poco más en el lugar en donde estoy. Casi siempre ha sido así. Creo que la única forma que no lo haría así sería en mi familia, ¿sabes? ¿Sabes? Algo así, ¿no? Porque incluso en la familia de otro uno está como que, ajá, pero ¿quién es el que manda en esta casa? ¿Sabes? Como que, ¿no? No sé, siempre tienes a alguien cuando no es lo tuyo, que te da una guía, te traduce un poquito dónde estás parado, pues. Gracias. No. Bueno, yo no os quería preguntar nada, solo quiero felicitaros a las dos, a Elisa por el impresionante sentido del humor que es tan necesario para pasar por encima de cosas tan duras como nos vienen en la vida, ¿no? Para la resiliencia. Enhorabuena. Y a Diana, de verdad felicitarte, me ha sorprendido mucho escucharte, porque sin tener formación en arteterapia integrativa, ¿no? Tienes todas las capacidades que cualquier profesional con 5 años o 10 de experiencia se caracterizaría, ¿no? O sea, ese respeto profundo hacia el otro y el no pensar vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y que a veces podemos olvidarnos esa capacidad de estar a la escucha y de estar a disposición del otro, ¿no? Con esa idea de vengo aquí a ayudar y a salvar a alguien o a ver si alguien se sana, ¿no? Y estar ahí, permanecer y la presencia y la escucha, ¿no? Me parece un trabajo impresionante y, bueno, ansiosa ya de leer esto, de verdad que sí. Ay, gracias. Felicidades. Gracias. ¿Cuál es, a vuestro criterio, y a modo de metáfora, la favela de Europa en tanto
espacio también malo, como tú lo decías, o lleno de prejuicios, inabordable y que deberíamos conocer. Lo que está ocurriendo en un barrio de Badalona, un barrio que será de los años 60-70, afectado de aluminosis y afectado de algo mucho más grave, que es la aluminosis, que es la acumulación de humanidad en unas condiciones precarias al límite de la precariedad, de la que nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo, hablo de mi ciudad, de los desplazamientos que hay de la población compleja y peligrosa, porque están implicados en tráficos complejos y peligrosos, de zonas como las zonas históricas de la ciudad de Barcelona, que están frecuentadas por el turismo, desplazamiento de eso a zonas tremendamente complejas, como es la mina, que está justo en el límite en aquello que tiene que ver con el crecimiento del 19, el final del ensanche, lo que fue la Barcelona Olímpica, pegadita a la que es la mina, y ahí a la mina ya no, o sea, lo que queda de eso, que es mucho, no debe ser suficiente, que además desplazan todo lo complejo del centro de la ciudad hasta ahí. No se dice mucho de eso. Por ejemplo, al lado de eso, a pocos kilómetros, está otro barrio que acoge población que viene de los países del este, que viene de África, gente pobre en definitiva, o sea, una delincuencia, o sea, más de estar por casa, no son los que trafican a lo grande, sino los que medianamente tal, también a 2 pasos de esto. Nadie hace mucho por eso. Por ejemplo, es el concepto de favela en Europa, creo, en la Europa contemporánea, en el occidente nuestro, y bueno, hace unos años decíamos Barcelona, la millor botiga del món, la mejor tienda del mundo. Entonces, favelas, aquí La Coruña no sé cómo está, pero hablo de lo que conozco, ¿no? Aspectos de lo que conozco, porque están cerca de donde yo trabajo, digamos. ¿Qué hacer ahí? Bueno, pues algo habría que hacer, ¿no? Porque hay quienes administran lo público, o sea, los políticos, sea cual sea su índole ideológica, sea cual sea, habrían de poder administrar algo de lo que está pasando ahí, ¿no? También me refería de manera metafórica, ¿no? Como favela también, por ejemplo, la salud mental me parece también un... Bueno, esa es la favela más jodida, con perdón, porque está a la vista de todo el mundo y nadie se hace cargo de esa vista, ¿no? O sea, la introducción, la invasión farmacológica en el ámbito de la salud, ya no digo mental, de la salud, la medicalización de cualquier cosa hoy día, todo eso es, quizá con palabras mayúsculas, la gran favela, ¿no? Porque es la gran favela de la industria farmacológica o, utilizando términos de Preciado, que me gusta mucho ese concepto, fármaco-pornográfico, porque es así, es todo a la vista, o sea, en el sentido más obsceno de la visibilidad, ¿no? No hay manera de controlar eso. Los que tratamos de controlar algo de eso ponemos en marcha cosas que nunca son bien acogidas, y si se acogen es porque decir, mira, déjala como está medio loca, a lo mejor no molestará mucho y algo hará, produce, y no se recoge todo eso, ¿no? Porque son cuestiones, bueno, son palabras mayores. Entonces, favela es un concepto que en el proyecto de Diana queda muy claro porque se circunscribe a una medida sociopolítica, urbanística, y hace un trabajo muy potente ahí, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? Pero la favela es internacional y aquí pues tenemos la que tenemos, ¿no? No solo en el sentido de la localización urbanística y los desplazamientos sociopolíticos de eso, todo lo que tiene que ver con los procesos de gentrificación, que hay que pensar eso, que ocurre a partir de los años, a partir de los años 50, todo lo que es con el cambio de paradigma en el funcionamiento económico del mundo, ¿no? Y eso está pasando, pasa a partir de la Guerra Fría, eso ya se cuaja en ese momento de la historia y entonces va teniendo un desarrollo sin prisa pero sin pausa. Y bueno, pues ahí estamos, intentando respirar. Favelas como espacios al margen, ¿no? Sí. Que pueden ser... Y algunos, y a la vista. Sí, tangibles o no tangibles. Esa es la obscenidad que está a la vista, ¿no? Eso Agamben lo cuenta maravillosamente bien, o sea, está contado, ¿no? Por los que piensan estas cuestiones. Lo tremendo es que está a la vista y al orden del día para cualquiera, ¿no? Para cualquiera que se quiera hacer cargo. Demasiado cerca. Demasiado cerca, está ahí, en casa. Muchas gracias a todos. Gracias.